para hablar sobre la presentación del plan de salud de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum presenta formalmente pues su plan de salud y vi varias críticas de algunas personas diciendo que no estaba este, el doctor Gatel. Bueno, el doctor Gatel ya regresó a trabajar en el gobierno. Y también creo que hay que decirlo, que Claudia Sheinbaum, no, yo no puedo asegurar que tenga una diferencia o no con el doctor Hugo López Gatel, pero creo que Claudia la veo más enfocada en presentar perfiles extremadamente científicos que no estén ligados al gobierno para tareas muy particulares que son en las ramas de las ciencias. No sabemos si va a incluir o no a Gatel en su proyecto. No la he escuchado defender a Gatel, pero sí a Noroña. ¿Quién es el que ha presentado este proyecto de salud de Claudia Sheinbaum? Es el doctor David Kersenovich. El doctor David Kersenovich nace en México, en la Ciudad de México, en el 42, y sus padres fueron Jacobo Kersenovich y Flora Stalisnowitz, que desde muy temprana edad nace en la Ciudad de México, pero se traslada a Tampico, Tamaulipas. Él estudió medicina en la UNAM, donde obtiene el título de médico cirujano. Su tesis profesional fue sobre hemoglobina fetal en el recién nacido. Realiza su residencia en medicina interna y gastroenterología en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, bajo la genealogía en la docencia del maestro Salvador Subirán y del doctor José de Jesús Villalobos. Posteriormente realiza la especialidad en hepatología en el Royal Free Hospital de Londres con la profesora Dame Sheila Sherlock y obtiene un doctorado en medicina en la Universidad de Londres con la tesis sobre metabolismo de transferrina. Cuando regresa a México en los 70, junto con los doctores Luis Guevara González y Enrique Wolpert Barraza, forma parte de la primera clínica de Hidalgo en el país, sitio que se ha transformado la mayor parte, más bien en donde se han formado la mayor parte de los hepatólogos de México. Desde ese entonces se enfoca en el estudio de la fisiopatología de la cirrosis hepática, fundamentalmente en el campo de la fibrosis, realizando estudios puntuales que demostraron junto con los doctores Marcos Rockind y Rui Pérez Tamayo que la cirrosis hepática puede ser reversible. Son investigaciones reconocidas a nivel nacional e internacional. Ha realizado 489 publicaciones, de las cuales 225 son artículos originales, 7 libros y 85 capítulos de libros. Es investigador emérito nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Se desempeñó como presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Interna, la Asociación Mexicana de Gastroenterología, la Asociación Mexicana de Patología y de 2000 a 2002 como presidente de la Asociación Internacional para el Estudio del Hígado. Ha formado parte del grupo de trabajo sobre fibrosis hepática de Asociación Americana de Patología y colaborado en el cuerpo editorial de varias revistas nacionales e internacionales. Ha impartido conferencias en todo México y en el extranjero, entre otras en la Universidad Groningen en Holanda y también en el England Medical Center en Boston y en la Universidad de Barlan en Tel Aviv. Es uno de estos doctores que tienen una amplia trayectoria profesional y académica, que además entre 2011 y 2012 fue el secretario del Consejo de Salubridad General. Entonces, es un reconocido además maestro, pero aquí hay algo que voy a leerles de este doctor. Cuando fue secretario del Consejo de Salubridad General, enfocó su actividad, esto entre 2011 y 2012, enfocó su actividad fundamentalmente al diseño de medidas para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles que dieron lugar a medidas tales como la disminución de la sal en el pan, la promoción de la lactancia materna, el incremento de reactivos sobre prevención en el examen de los médicos aspirantes a residencias médicas, la publicación de un libro sobre las prevenciones de estas enfermedades, junto con nada más y nada menos que el exsecretario de Salud, el maestro Salomón Choco Crispis Waldenberg. O sea, Salomón Chertorivsky. Entonces, su trabajo sobre todo se ha enfocado, evidentemente, en el asunto relacionado con comorbilidades, con la
promoción de la lactancia, la disminución de la sal en el pan y enfermedades crónicas no transmisibles cuando estamos hablando de salud pública. Y pues sí, tiene un libro con el aspirante a jefatura de gobierno de Movimiento Ciudadano, Salomón Choco Crispis. Vamos a escuchar lo que presentaron en este pues, esquema de plan de salud de Claudia Sheinbaum para ver más o menos cuál es la propuesta, porque ya lo que dice Claudia que me parece muy interesante y es nadie, ninguno de los otros dos, o sea, ninguno de los otros dos candidatos a la presidencia de la República va a hacer una propuesta como esta, porque nadie ve a la salud como un derecho. Vamos a escuchar. Con el Consejo de Salubridad General, quien se encargará de elaborar los catálogos de medicamentos esenciales y no esenciales. Otra tarea muy importante en la Secretaría de Salud será la prevención y la salud pública, incluyendo en forma prioritaria la vacunación, y dentro de unos momentos hablaré de la vacunación en particular porque ha habido avances muy importantes en lo que se refiere a la vacunación. Concepto muy importante es promover la producción nacional de vacunas y el uso adecuado de la cartilla digital de vacunación. Además, la Secretaría de Salud coordinará a los institutos nacionales de salud en sus labores de investigación y de alta especialidad. El IMSS continuará con la atención de la población con seguridad social. El IMSS Bienestar se encargará de la atención médica de quienes no cuentan con seguridad social, aspecto muy importante aprovechando la estructura que ya existe del IMSS. Y esta se encargará de dar prioridad a los cuidados preventivos, incluyendo estudios de laboratorio y gabinete, así como cirugías, rehabilitación de los quirófanos y medicamentos gratuitos. Algo muy importante que veremos dentro de unos momentos es cómo se comunican los distintos sistemas, y para ello la receta electrónica migrará a la plataforma del Sistema de Información de Medicina Familiar para tratar de tener un sistema de recetas integrado entre los distintos servicios de salud. Birmex será la encargada de la compra consolidada, del almacenamiento y de la distribución de medicamentos. Y para ello se implementará un sistema de información nacional de medicamentos, y aspecto muy importante es que se revisarán los procesos de planeación y los tiempos de adquisición. El poder hacer los tiempos de adquisición en forma efectiva y coordinada será muy útil para poder tener el acceso y la distribución de los medicamentos. La siguiente, por favor. Eso es en cuanto a gobernanza. El segundo aspecto tiene que ver con la infraestructura y el proceso de modernización del sistema de salud. Se elaborará un plan maestro de infraestructura que no puedo tocar en extenso, pero que incorpore los conceptos de salud digital, aprovechando los avances que existen en tecnología. Se harán espacios para la promoción de la salud y no exclusivamente para la atención de la enfermedad. Concepto muy importante para entender lo que quiere decir una república sana. Y el plan estará proyectado a corto, mediano y largo plazo. Se dispondrán de los recursos humanos y tecnológicos necesarios, pero un aspecto muy importante es que no nada más a nivel federal, sino también a nivel estatal y municipal. Para poder cumplir con las funciones de prevención y atención primaria, se estimulará la participación comunitaria. A través de la tecnología se va a evitar el vía crucis de la tramitología y se va a facilitar el continuo de la atención de las personas en el proceso de referencia y contrarreferencia. Actualmente,
Mucho de los trámites de referencia y contrarreferencia implican muchos papeles y además el paciente tiene que desplazarse y él es el responsable del continuo de su atención. Con la plataforma de tecnología lo que se trata es que los estudios viajen y que además el paciente pueda también tener la certeza de que va a ser recibido en su consulta. También muy importante es el equipamiento de los consultorios familiares a lo largo de toda la República y se ha hecho un estudio del equipo médico que será necesario tener en cada uno de los consultorios. Destaco, por ejemplo, el fonodetector de latidos fetales para el embarazo y el electrocardiógrafo digital portátil para poder atender en los consultorios a estos pacientes. También se establecerán convenios con farmacias que se adhieran al programa para dispensar gratuitamente medicamentos genéricos a pacientes del IMSS Bienestar, que no tengan que estar acudiendo a su resurtimiento de recetas necesariamente al centro hospitalario, y en un principio estas recetas cubrirían la hipertensión arterial, la diabetes, medicamentos antidiarreicos, antieméticos para la náusea y el vómito, el ácido fólico y el hierro para las madres embarazadas y los anticonceptivos. Esto podría seguir aumentando, pero es algo muy importante. Y las farmacias que se afilien tendrán un cartel que las identifique como afiliadas al sistema de farmacia Bienestar. Esto no reemplaza la entrega en las unidades de salud, sino que la complementa, promoviendo el apego al tratamiento oportuno. Alguien que tenga diarrea, que tenga vómito, no tiene que esperar a ir a un centro hospitalario, sino que pueda surtir su receta. El precio que negociaría el gobierno es menor que el pagado en mostradores debido a la economía de escala y su fiscalización es sencilla y fácil de tener. El siguiente punto tiene que ver con la cultura de la prevención y de la salud. Se trata de promover cambios en el estilo de vida. Aquí tienen algunos, incluyendo en forma importante la salud mental, que es un aspecto muy importante en la actualidad. Pero también hay que reconocer que no nada más depende de la Secretaría de Salud, sino que depende de otras entidades del gobierno, algunas de las cuales están señaladas en la diapositiva, y que depende también de la participación de la sociedad en su conjunto. También se trata de identificar en forma temprana los factores de riesgo genéticos o ambientales. Eso es muy importante porque México es un país tan heterogéneo que los factores de riesgo no son los mismos en el norte de la República que en el sur de la República, y se requiere tener una clara identificación de los factores de riesgo. Se procurará la seguridad alimentaria y adecuada nutrición de todo el ciclo de vida. Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, y se continuará impulsando las campañas de prevención de las enfermedades infecciosas. Decía yo hace unos momentos que dentro de la cultura de la prevención es muy importante las vacunas. Y actualmente con los avances que tenemos en ciencia, ya no nomás es el esquema de vacunación de los niños, sino que hay esquemas diferenciados, por ejemplo, para adolescentes, el papiloma, etcétera, para adultos y para adultos mayores. Existen programas de vacunación específicas para adultos mayores, como es, por ejemplo, el herpes. Se requiere diseñar una extensa campaña nacional para promover la aplicación de las vacunas, y va a ser para ello muy importante fortalecer la red del frío y la capacidad técnica del capital humano.
Pero un asunto muy importante es el de promover la producción nacional de vacunas. Esto es muy importante más allá de las vacunas, porque lo que permite es desarrollar la tecnología necesaria para hacer, por ejemplo, biosimilares y mantener los productos de innovación, y además es muy importante para otro tipo de terapias, por ejemplo en neoplasias, como es el manejo de la terapia celular. De tal manera que el invertir en desarrollar vacunas cubre un aspecto muy importante, pero a la vez ofrece la posibilidad de avances muy relevantes en lo que viene a futuro en la medicina. México tiene la capacidad de poder producir vacunas, tiene el recurso humano, el recurso académico para poder cumplir con este propósito. El cuarto punto es la consolidación del programa de gratuidad. La gratuidad en los servicios médicos y medicamentos, y yo pongo, incluso aquí se pone antineoplásicos incluidos, es fundamental para la estrategia hacia la cobertura de salud universal. Es un tema de equidad y de derechos humanos que contribuye a mejorar la calidad de vida y aumenta la sobrevida con dignidad. El programa de gratuidad es un programa esencial para lograr la cobertura universal de salud. Para ello se harán uso de avances en tecnología y medicina, se implementarán plataformas digitales para el abastecimiento y prescripción de medicamentos, se avanzará en el diseño de un sistema robusto de información epidemiológica y, muy importante, señalado en la diapositiva, un programa de farmacovigilancia. El programa de farmacovigilancia es muy relevante para conocer bien las indicaciones de los medicamentos, para evitar la polifarmacia y la dispensación de medicamentos. En atención primaria, que es esencial para lograr una república sana, se requiere que el sistema funcione 24 horas los 7 días de la semana. Actualmente, mucha de la atención ocurre en la mañana, pero hay que aprovechar la capacidad instalada y que sirva todas las 24 horas por 7 días. Y eso puede ocurrir tanto en centro de salud, en el hogar, en el nivel hospitalario e incluso en los niveles más especializados. Actualmente, la atención ocurre fundamentalmente en el sistema hospitalario, pero se puede complementar, por ejemplo, con la atención médica domiciliaria en un programa que se denominará Salud Casa por Casa. Habrá incentivos para los integrantes de la familia en el cuidado de enfermos crónicos o terminales o con problemas de salud mental, tratando de evitar el desplazamiento hacia los centros hospitalarios y disminuir la saturación. Y se va a reforzar la formación de profesionales de la salud con la contratación y a homologar paulatinamente los sistemas de atención, sueldos y prestaciones en todo el país. Nadie más lo puede diseñar así porque nadie considera que el acceso a la salud es un derecho más que nosotros en este proyecto de nación. Lo segundo tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones públicas. Está bien que exista la medicina particular, la medicina privada, pero es para quienes tienen los recursos económicos para acceder a la medicina privada. Nosotros lo que queremos es consolidar y fortalecer las instituciones públicas. Y ahí está desde la Secretaría de Salud y sus funciones hasta el papel de Birmex, la COFEPRIS y, por supuesto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, que es el nuevo sistema de atención a la salud para todos aquellos que no tienen seguridad social. Entonces, primero, la salud como un derecho y segundo, el fortalecimiento de las instituciones públicas. El tercero tiene que ver con la prevención de la salud. Y si no, que me corrijan si lo digo de una manera que no es correcta. La prevención.
Y ahí diseñamos esquemas que ya existen, pero vamos a fortalecer, desde salud casa por casa, que nos va a permitir identificar enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que provocan muchas otras y que saturan y que generan grandes costos y grandes sufrimientos a las personas. Por eso es el salud casa por casa, pero también la buena alimentación, el que no haya una vida sedentaria, y eso solo se puede hacer educando desde las instituciones educativas, pero también desde las familias. Entonces, la prevención como esencia de nuestra política de salud. Y ahí tiene que ver con alimentación sana, tiene que ver con la detección de enfermedades, tiene que ver con este programa que vamos a desarrollar de atención a las mujeres en el embarazo y en los primeros 1000 días de vida, de nacimiento hasta los 1000 días de los niños y las niñas o de la niñez. Lo siguiente es el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, que tiene que ver con el fortalecimiento de los centros de salud, todo lo que ha mencionado el doctor Kersenovich, los centros de toma de muestra y todo lo que está vinculado con la referencia y la contrarreferencia hacia ya los hospitales o la atención secundaria y terciaria. Lo que sigue es la tecnología. Vamos a impulsar de manera muy, iba a decir agresiva, pero no es la palabra, la tecnología de manera muy desarrollada para todo lo que tiene que ver con la prevención y la atención. Vamos a impulsar el expediente médico electrónico, vamos a impulsar la receta electrónica, incluso la telemedicina, que nos permita, como lo hicimos en el COVID, la atención de las personas, pero la tecnología va a ser esencial en el desarrollo del sistema. Lo que ya mencionó el doctor Kersenovich, la política industrial y de salud, que tiene que ver con el fortalecimiento de la investigación médica vinculada con el desarrollo industrial en nuestro país. No solamente es por lo que está ahora de la relocalización, que haya industria de equipos médicos y medicamentos en nuestro país, sino que esté vinculada también con la investigación en la salud. Si algo goza nuestro país es de investigadores e investigadoras con un reconocimiento nacional e internacional en la investigación en salud, y tenemos que potenciarlo tanto para la atención como para el impulso de la innovación. Y por otro lado, el personal médico, desde su formación hasta el papel que juegan en los distintos sistemas de salud. Ese sería un resumen muy rápido de lo que presentó el doctor Kersenovich. Yo quiero decir tres temas fundamentales. Uno, tenemos al mejor equipo en la definición de la política de salud. Dos, ponemos en el centro a las personas y particularmente aquellos que menos tienen y que son los que más sufren en la prevención y la atención a la salud. Y tres, vamos a tomar el sistema como se queda ahora con sus avances y vamos a impulsar el mejor sistema de salud pública para el bienestar. Ahí está lo que presentaron. Por supuesto, a ver, si hacemos una comparativa clara, lo más neutral posible de las propuestas que se han presentado por los tres candidatos a la presidencia de la República, honestamente, sin simpatías ni mucho menos, esta es la visión más completa, porque trae diagnóstico, propuestas claras y cuál es la ruta. Por supuesto que falta todavía meter ciertos combos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los estados que decidieron no afiliarse al INSABI o al IMSS Bienestar? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se va a implementar el esquema de salud cuando estamos viendo que hay una dificultad?
¿Qué va a pasar, por ejemplo, con los empleados del sector salud en esos estados? O sea, son dudas que quedan un poco en el qué va a pasar ahí. Se habla de involucrar a las farmacias a través de planes para garantizar el abasto de medicinas para aquellas personas, ciertas medicinas, tampoco son todas, pero ciertas medicinas de medicina general, anticonceptivos, antidiarreicos, etcétera, que tú puedas ir a una farmacia que está afiliada al gobierno y entonces vas y obtienes tu medicamento sin tener que ir hasta tu centro de salud. Pero además están hablando también de un sistema de salud de prevención, invertirle directamente a la prevención. ¿Qué dice, por ejemplo, Xochitl Gálvez, ¿no? Con el tema de salud. Xochitl Gálvez dice que la salud mental va a formar parte del cuadro básico de la salud. Xochitl ha presentado pues las propuestas en materia de diabetes, ¿no? Sobre todo que, como, ¿qué te dice Xochitl Gálvez? Que propone consultas de telemedicina para que recibas una atención médica a distancia y de primera calidad sin tener que mover al paciente de su hogar, que de hecho esta es una propuesta que ya había funcionado, o sea, ya había salido en la pandemia. ¿Se acuerdan que hubo una serie de doctores que implementaron como una iniciativa privada de decir vamos a hacer consultas virtuales? Bueno, la pregunta ahí era, a ver, de estas consultas, uno, de todas las personas que no tienen internet, ¿cómo van a acceder? Se tiene que pagar, por supuesto que se tiene que pagar, pero bueno, la propuesta de Xochitl, una de ellas es hacer estas consultas de telemedicina. Otra de sus propuestas es aumentar de forma permanente el salario a enfermeras, médicos y todo el personal de salud, que van a crear programas de prevención y tratamiento de enfermedades mentales y promover la educación en salud mental para reducir el estigma, que de hecho eso es algo que también viene en el plan de salud de Claudia. Viene el plan de la salud mental. Es un eje, se va a hablar de salud mental desde las infancias, en las escuelas, pero también se va a fomentar la prevención y el tratamiento pues sí, de enfermedades relacionadas con la salud mental y hasta ahí coinciden. En el tema del salario, también Claudia habla de incrementar el salario, pero sobre todo, Xochitl, lo que sabemos hasta ahorita es que ha hecho mucha crítica, muchísima crítica en torno a lo que ha dicho el presidente, que tenemos un sistema de salud como Dinamarca, que ya se retrasó como la fecha del sistema de salud de Dinamarca y se retrasa y se retrasa. De ahí, Xochitl, la propuesta que ella da es consultas de telemedicina para que no salgas de tu casa. Y es más, voy a ponerles un video de lo que Xochitl Gálvez ha mencionado en cuanto a propuestas de salud. Quiero hacer esto lo más objetivo, pero pues es que tampoco tenemos mucho de dónde tejer. La propuesta más robusta ha sido la de Claudia, que de hecho ya toma un tono presidencial, o sea, ya Claudia toma un tono de ya gané, entonces esto es lo que voy a hacer, paso 1, paso 2, paso 3, y te habla de todo un abanico de posibilidades. Xochitl Gálvez se sigue concentrando en la crítica, que también es parte de una estrategia política bastante clara. Al ser la oposición, ella está criticando, ha lanzado un par de propuestas, pero tampoco nos hemos ido a la profundidad del tema. Y con Maynes, pues creo que seguimos en blanco, pero vamos primero con Xochitl. La gente está paralizada por el miedo. Ayer un señor ahí en el evento de Hidalgo se acercó por la impotencia de que su esposa no tiene los medicamentos y él me dijo que está cansado de la desigualdad, así me lo dijo. Estoy cansado de que tengamos tanta pobreza que no podemos tener los medicamentos para que mi esposa esté bien. Su esposa estaba en silla de ruedas. Y luego se me acercó otro señor que también lloró en la valla y me contó que sus 2 hijos son operadores de tráiler y que vive con miedo de que los asalten en las carreteras. Y él me dijo, por favor, haga algo. Ya estoy cansado de tener esta angustia cuando mis hijos se van a las carreteras. Entonces tú imagínate las familias, son 3 millones de operadores en el país. Ya no solo los asaltan, los matan. Las familias que no tienen un medicamento como el señor, el miedo que tiene de que su esposa se muera y que no pueda hacer nada. Por eso yo lo que quiero es que la gente deje de tener miedo a enfermarse, porque va a tener una presidenta que sí lo va a atender. Que deje de tener miedo a salir a trabajar, porque va a tener una presidenta que va a cuidar a sus familias en las carreteras. Que dejen de tener miedo a abrir su negocio, porque sí voy a atacar a los extorsionadores. Sí, es una reflexión de hay miedo, porque sí hay miedo. Ustedes como periodistas también tienen miedo.
a veces de tener libertad de expresión y que les llamen de presidencia y salgan en la mañanera y los despidan de su trabajo. Es la verdad, existe ese miedo y eso pues daña, atenta contra la libertad de expresión. Yo lo que les diría es, el miedo está, el miedo a enfermarte, el miedo a salir a la calle, el miedo a emprender. Los científicos los oyeron, o sea, cómo fueron perseguidos como científicos por pensar distinto al gobierno y por no aceptar las ocurrencias criminales. Al contrario, yo creo que toda esta gente, las madres buscadoras, mi querida Ceci está perdiendo el miedo. O sea, la Ceci se fue y se le plantó al presidente con una pala. O sea, y eso yo creo que es algo que va a empezar a animar a muchos mexicanos a decir, perdamos el miedo. Y eso es lo que yo quiero decirle a los mexicanos y se los dije a los empresarios. Dejen de tener miedo, porque el presidente es lo que ha hecho, meter miedo para que la gente se paralice. Entonces, si logramos que la gente supere el miedo, que lo estamos logrando, en que en Fresnillo salieran en la noche, vencieron su miedo, fue más fuerte sus ganas de vivir seguros que su miedo. Y esa es la propuesta de Xóchitl, ¿no? Entiendo la parte de la crítica, pero la propuesta de Xóchitl es mantener la crítica, avivar incluso esta dinámica de víctimas, de intentar capitalizar a las víctimas. Hay algunas víctimas que ya se han identificado con el proyecto de Xóchitl, como podría ser Ceci, madre buscadora de Sonora, y otras tantas podrían también ya haberse identificado con el proyecto de Xóchitl, pero Xóchitl todavía no termina de animar a otro grupo de víctimas porque pues tampoco han simpatizado con el proyecto. Recordemos que las víctimas no solamente han sido los damnificados de esta administración, sino que también hay muchas que el PAN, PRI, PRD ha ido cosechando y guardando en su colchón. En cuanto a propuestas de salud de Jorge Álvarez Maínez, lo único que he escuchado es que propone servicios de salud a todas las mujeres y adultos mayores y servicios de salud para el acceso seguro a la interrupción legal del embarazo. De ahí en fuera, no veo más propuestas, al menos no así de robustas como las que ha presentado la candidata de Morena PT Verde, que es Claudia Sheinbaum.